Bien, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a este distinguido espacio. Muchísimas gracias al doctor Carrillo, muchísimas gracias al doctor Carlos Cirlos. Bien, pues justamente voy a hablar sobre la investigación cualitativa y las nuevas tecnologías y aportaciones al presente y al futuro. Y bueno, el propósito de esta presentación es compartir algunos ejemplos de la incorporación de estas nuevas tecnologías a los procesos de investigación cualitativa y dar algunas pinceladas de los múltiples cuestionamientos éticos, epistemológicos que deberían y que requieren estar surgiendo. Y pongo surgiendo en gerundio porque en verdad esta revolución tecnológica y el camino tecnológico es verdaderamente vertiginoso y es cada día hay algo nuevo, cada día hay algo diferente y todo el tiempo está surgiendo. Bueno, entrando en materia más específica de la investigación cualitativa, bueno, pues sabemos que la comunicación tiene pues, un lugar sumamente relevante en los aspectos de la investigación cualitativa, el encuentro con las narrativas, las historias, los testimonios de las personas, pues son unos de los elementos más comunes en la investigación en este sentido y obviamente pues las tecnologías de la comunicación son las más incorporadas a los procesos de investigación. Y ahora sí que a mirada de pájaro, y puse aquí un colibrí que es rápido y vertiginoso, la tecnología está incorporada y la incorporamos en todo el proceso de la investigación, desde la búsqueda de información, ustedes lo sabrán muy bien, toda la parte de las bases de datos, los gestores bibliográficos que nos permiten ordenar y hacer referencias mucho más fácilmente y sin tantos errores. En el momento de la recolección de los datos, ¿no? Por ejemplo, las videograbaciones, las reuniones por videoconferencia que a partir de la pandemia pues, cobraron una terrible relevancia, una maravillosa relevancia que si no hubiera sido por ellas muchas investigaciones se hubieran quedado truncas o no se hubieran podido realizar. Y obviamente comunicaciones por chats, etcétera. Otro elemento, por ejemplo, importante en la investigación cualitativa son realizar las transcripciones, ¿no? El transcribir videos, audios de muchísimas palabras a textos para que puedan ser analizables. Pues bueno, ahora tenemos programas ya sin costo para transcribir y de hecho hay comandos especiales en el ChatGPT para hacer transcripciones rapidísimas con porcentajes de error de palabra y de sintaxis, creo que menos del 0%, algo así, que obviamente también los transcriptores, muchos de ellos se han quedado sin trabajo. Y también, pues en el análisis de los datos, sabemos que hay varios softwares, por ejemplo, el Atlas T, InVivo, etcétera, que nos apoyan para el análisis de los datos y también ahora ya también la inteligencia artificial. Y en la escritura de los reportes, que bueno, aquí hay toda una polémica, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora el ChatGPT sabemos que puede ayudar a la organización de ideas, a la realimentación, al resumen de la literatura y bien, en un momento quiero abrir como algunos cuestionamientos en torno a cada uno de estos elementos y de estas herramientas en el proceso de la investigación, ¿no? Y también, obviamente, en la difusión, en los e-carteles interactivos, en los artículos en revistas con recursos interactivos que uno puede ya incrustar videos, audios, pues realmente está absolutamente en todo el proceso. Pero ¿qué viene a futuro, no? Seguramente a nosotros no nos va a tocar ver la meta, pero cada día se incorporan nuevos avances tecnológicos en los procesos de investigación. Y encontré en la red, encontré un escrito que me llamó la atención, este título, de cierta manera como un humor realista, ¿no? El oráculo de Delfos o ChatGPT. Si bien hay enormes diferencias con ello, pero también hay algunas similitudes. Una de ellas es que en nuestra cultura pues tenemos un enorme deseo de preguntarle al ChatGPT qué va a pasar y qué está ocurriendo y lo que queremos saber. Pues en la antigua Grecia obviamente se requería peregrinar, ¿no? a Delfos o mandar emisarios y solamente los gobernantes o los adinerados podían hacerlo. Bien como lo decía la doctora Marina, no todos podemos acceder al ChatGPT, ¿no? Pero hay como cierta similitud en la importancia que ahora tiene para consultarlo. Y justamente en eso
hice una consulta, como una comunicación personal, creo que así se tiene que citar, ¿no? Cuando uno consulta al ChatGPT, tuve una comunicación personal con el ChatGPT y cuestioné cuáles son los beneficios de utilizar la inteligencia artificial en la investigación cualitativa. Y a manera muy resumida, les voy a comentar algunos puntos que esta búsqueda me arrojó y traté de cotejar, ¿no?, en qué tanto esto me hacía sentido, qué tanto esto en la literatura y en otras bases de datos era verídico. Y bueno, por un lado, hay varios beneficios y uno de ellos es, por ejemplo, la accesibilidad, porque pues el ChatGPT permite a los investigadores realizar entrevistas y recopilar datos cualitativos de una forma remota. También puede ayudar a todo el anonimato y confidencialidad de los testimonios. En cuanto a las entrevistas, ¿no?, estandarizadas, este enfoque estandarizado, según el ChatGPT, puede ayudar a reducir el posible sesgo introducido por los entrevistadores y aumentar, ¿no?, la confiabilidad de los datos recopilados, ¿no? A mí me llamó la atención porque por esta información que arroja, pues responde a una visión mucho más tradicionalista de la investigación cualitativa y que deja de lado a otras posturas post-cualitativas, donde lo importante es el encuentro con los entrevistados, ¿no?, la intersubjetividad, lo que se puede construir con las narrativas y con el otro, ¿no? Y también, por otro lado, hablaba de la eficiencia del tiempo justamente para realizar entrevistas y recopilar los datos, y también la posibilidad de que el ChatGPT pueda transcribir y grabar automáticamente las conversaciones. Pero creo que surgen y nos requieren surgir nuevos cuestionamientos, ¿no? ¿Dónde está entonces el criterio del investigador o de la investigadora? ¿Dónde está justamente en esta parte de las entrevistas, ¿no?, que cara a cara o por medio del ChatGPT, la intersubjetividad? Y justamente hay estudios donde dicen, sí, bueno, por medio de estas tecnologías los informantes se abren más y tienen más confianza, pero hay otras investigaciones que dicen lo contrario, que no es justamente por medio de la tecnología donde los informantes y las personas se sienten con más confianza de contar sus historias y sus narrativas, ¿no? Y también surgen cuestionamientos, creo que en cuanto al encuentro justamente con los otros en la investigación cualitativa. Y creo que lo que me queda, y lo que me quedo más con lo que el ChatGPT arrojó en esa comunicación personal, es esto que dice: sin embargo, es importante tener en cuenta que el ChatGPT no debe considerarse un reemplazo para los investigadores humanos en la investigación cualitativa. Si bien ofrece varios beneficios, los investigadores humanos aportan su propia experiencia, intuición y comprensión contextual al proceso de investigación. Debe verse como una herramienta que puede mejorar los métodos de investigación cualitativa, una herramienta complementaria. Y pues obviamente los avances tecnológicos pues generan nuevos cuestionamientos. Lo que se preguntaban los investigadores en 1960 para obtener, por ejemplo, los datos y grabarlos, utilizando este tipo de grabadoras o de tecnología, pues era justamente cómo utilizar en ese momento y no trabarse para grabar a los informantes, y que también los investigadores noveles menos experimentados no se quedaran embelesados en la grabación, en la nitidez del audio de la grabación, y que no le dieran más importancia a eso que la narrativa de los informantes. Y ahora, pues obviamente no usamos estas grabadoras, ¿no? Usamos obviamente, por ejemplo, el Zoom, ¿no? Y ahora los cuestionamientos son obviamente diferentes. Nos podemos preguntar, bueno, las personas a las que vamos a entrevistar y vamos a hacer un grupo focal, ¿tendrán acceso a Internet, ¿no?, o no lo tendrán? Podremos preguntarnos obviamente si es posible, si en su espacio de trabajo puedan abrir el celular y poder conectarse. Entonces, obviamente van generándose nuevos cuestionamientos, ¿no? Y si bien lograr las condiciones ideales para la coproducción de las narrativas en sí es complicado, yo creo que hay que hacer varios cuestionamientos ontológicos y epistemológicos. Por ejemplo, en un grupo focal, ¿no?, en una entrevista por medio de videoconferencia,
bueno, esto sí posibilita o no la libertad de expresión, ¿no? Si el conocimiento se construye por medio de narrativas situacionales y experiencias compuestas de conocimientos, emociones y descripciones relacionales, diacrónicas y sincrónicas expresados en el espacio virtual, ¿qué influencia tiene estar en una conversación en el Zoom y estar platicando acerca de la experiencia, por ejemplo, de cómo ser profesor en la Facultad de Medicina, y a la vez estarse viendo, ¿no? Tener una imagen de espejo, ¿no? Y verse a uno mismo narrando su propia experiencia, ¿no? Obviamente eso tiene un impacto, tiene un juego que está ahí y que ahora opera en este tipo de encuentros que se dan por medio de la tecnología que ahora utilizamos, ¿no? ¿Cómo afecta, por ejemplo, este espacio virtual a las narrativas y a la intersubjetividad? Y en cuanto al análisis de los datos, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención que a partir de marzo del 2023, el Atlas TI tiene un nuevo servicio de identificación de códigos de manera automática a través de la inteligencia artificial. Creo que hace unos días estaba como a nivel de prueba, seguramente ahorita ya lo lanzaron y ya no está en prueba, ¿no? Y aquí me parece algo muy interesante, la codificación es una parte esencial en el proceso de la investigación y es justamente esta reflexión crítica, este análisis por parte de los y de las investigadores, del grupo de investigadores, para determinar y analizar cuáles son los códigos, cuáles son las categorías que se van a utilizar para analizarse y dar los resultados. Y bueno, parece ser que el ChatGPT ya puede sugerir, ¿no? Esta agrupación de categorías de manera automática, ¿no? Entonces, bueno, esto se oye muy interesante, pero creo que hay muchos cuestionamientos que nos debemos de hacer y cómo garantizar una reflexión de los códigos propuestos por la inteligencia artificial, creo que no debe de quedar de lado. Y bueno, en toda la cuestión de la escritura de los manuscritos, que hay toda una polémica, pues puede ayudar obviamente a la organización de materiales, a la creación de borradores, muy bien, a la revisión, es valiosísima la revisión que puede hacer una herramienta así, por ejemplo, como el ChatGPT, pero pues hay que tener cuidado con el plagio del contenido original, es obviamente una de las principales preocupaciones. Otras limitaciones es el modelo lingüístico, que puede generar respuestas plausibles, pero muchas veces incorrectas. La atribución, obviamente, de la autoría conlleva responsabilidad por el trabajo y obviamente las herramientas de inteligencia artificial pues no pueden asumir una tal responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues se recomienda que si se utilizan el ChatGPT o este tipo de herramientas, siempre documentarlo en la sección de métodos, cómo, cuándo y por qué se hizo esto, ¿no? Y yo creo que quiero terminar con esto, con recurrir a la tecnología. Es parte ya de nuestra vida, es parte de nuestro hacer en casi todos los momentos de nuestra vida y más si hacemos investigación, pero siempre con un proceso de reflexión de su uso, ¿no? Su análisis de las implicaciones que tienen, ontológicas, epistemológicas, metodológicas y de práctica. Reflexionar en torno al tipo de información que se recogerá con este tipo de soportes, a los nuevos desafíos que nos plantea este cambio de estrategias, ¿no? Metodológicas y toda la relación con las nuevas tecnologías y a la manera también importantísima de cotejar la información obtenida por estos softwares. Y bien, si las herramientas tecnológicas las incorporamos y las iremos incorporando, yo me quedo con una reflexión sobre no caer en esta tentación del solucionismo, ¿no? En el cual podemos estar cayendo pensando que la tecnología nos puede resolver problemas complejos, ¿no? Es justamente nada más una herramienta más que siempre hay que estar en constante análisis de cómo utilizarla, cuándo utilizarla, cuáles son sus beneficios y cuáles son sus puntos donde siempre tenemos que estar cotejando qué nos arroja este tipo de herramientas. Pues muchísimas gracias. Fue una mirada de pájaro rápida en cuanto a esto. Gracias.
Doctora Tania Vives, muchas gracias. Muchos estudios efectivamente se pudieron haber quedado sin avanzar, ¿no? Como uno que estábamos haciendo y que al final hicimos los grupos focales por Zoom, ¿no? A lo mejor lo que voy a preguntar es simplemente sí o no, su respuesta, pero en cuanto a esto, que pasa tal vez, quizá como los estudiantes de medicina que afortunadamente nos acompañaron ayer y hoy, la narrativa de una historia clínica finalmente pues es la perspectiva cualitativa del enfermo sobre su enfermedad, ¿no? Que uno le da la perspectiva médica, y esto es muy difícil de verlo cuando uno está estudiando medicina, ¿no? Pero en esta parte de análisis de la información, cuando interactúa el ChatGPT con el personal de salud y la persona enferma, puede, que ya hay publicaciones sobre eso, puede ser inclusive más preciso y más empático que un médico, ¿no? Lo cual nos sorprende, ¿no? Claro. Y esto también en cuanto a el análisis de la información cualitativa, uno me sorprende que ChatGPT pueda hacer transcripciones con tanta precisión. Supongo que, digo, conocemos a transcriptores expertos que lo hacen muy bien, pero que prácticamente no tenga errores es sorprendente, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿estos instrumentos de análisis de información cualitativa sí son comparables con el análisis que hacen personas expertas como la doctora Jamuy o como usted? ¿O por el momento no? Yo creo que por el momento no, pero creo que puede ser una herramienta, como le decía, una herramienta más para el análisis, ¿no? Pero siempre con un proceso de reflexión, los investigadores tienen que pasar por ese proceso de reflexión de qué es en este caso, por ejemplo, en el caso del ChatGPT, que puede sugerir estos códigos, generar estos códigos y estas categorías. Bueno, creo que puede ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Pero como ejercicio dentro del proceso de investigación y siempre con cotejar otras fuentes, siempre que esté presente a final de cuentas el criterio del investigador, porque la herramienta, en este caso, más importante en la investigación cualitativa es los investigadores o las investigadoras o el grupo de investigación, ¿no? Una herramienta más. Pero un poco, a mí mi preocupación es lo que comenta y ha comentado hace varios años, creo que es de Bielorrusia, Morozov, uno de los pioneros en la investigación de las implicaciones sociales y políticas de las nuevas tecnologías, que plantea este término del solucionismo, ¿no? O sea, la idea de que los adelantos tecnológicos van a resolver buena parte de los problemas a futuro, pues no va por ahí, ¿no? Pero creo que hay que tener siempre el ojo muy bien puesto en ese sentido. Podría ser un tema de investigación también interesante, ¿no? Otro más que queda anotado. Muchas gracias, doctora Tania Vives, y felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Vives, por esta excelente charla, también muy ad hoc y dándole continuidad a todo lo que se ha tratado en este seminario de tecnologías disruptivas. Entonces, cómo la inteligencia artificial ha llegado prácticamente a todas las áreas del conocimiento, saber humano. No nada más la medicina, que es el punto central aquí en la Academia Nacional de Medicina, sino también en la ciencia, la tecnología, la sociología, el aspecto de determinantes de salud, que es muy importante, la investigación, hasta en la biología molecular ha llegado también. O sea, los avances realmente son sorprendentes y lo que queda por venir, porque esto apenas está en pañales, vamos empezando con este nuevo desarrollo y lo estamos aprendiendo, que nos tocó aprenderlos. Por lo menos mi generación fue afortunada en eso, me tocó vivir muchas disrupciones. Desde el cambio del teléfono, ¿se acuerdan? De rueda al teléfono celular. O sea, eso fue un cambio radical y disruptivo. De la máquina de escribir a la computadora. Y ahora la computadora que todos cargamos, que es fuente vital, como dijo la doctora Jamuy, de la comunicación social. Es parte ya transhumana, como lo dijo el maestro Lifshitz el día de ayer, es parte de nosotros, ¿no? Es un nuevo órgano sensorial que nos amplifica nuestros órganos de los sentidos. Y en breve tiempo lo vamos a tener no en esas
lentes así de actuales que hay de virtuales, sino que van a ser pequeñas gafas en las que vamos a estar viendo, como bien dijo usted, esa interacción, ¿no?, entre la virtualidad y la realidad. Entonces vamos a vivir en ese mundo en pocos años. Pero eso sí, lo que ya se tocó, nos va a hacer un lado lo humano, y sí, la brecha digital y la discriminación digital se va a hacer más notoria al paso del tiempo en este planeta de 8,000 millones de seres humanos. Así que gracias por su plática. Y bueno, para cerrar con broche de oro este interesante seminario que hemos tenido con pláticas y con profesores de muy alto nivel, tenemos una muy interesante, que es precisamente lo relacionado a inteligencia artificial y nuevas tecnologías en salud. Y para impartir esta charla está un experto en el tema, el ingeniero Gustavo Roscoaz. El ingeniero Gustavo Roscoaz es director ejecutivo de Transform Health Coalition, que trabaja en conjunto con FunSalud precisamente para el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Él tiene un posgrado en inteligencia artificial y está desarrollando en conjunto con FunSalud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México un diplomado precisamente en estas tecnologías, además de ser un emprendedor tecnológico. Bienvenido, Gustavo, a este seminario.